sociales y el subtítulo apuntaba como a respuestas certeras. Vamos a dar claves, lo cual me parece que es un punto de tensión. O sea, ¿quiénes somos nosotros para, como gremio, dar claves? Sí, somos parte digamos, de la crisis que ustedes han nombrado. Y me gustaría quizás, Javiera, hacerte una pregunta particular, y es como desde tu lectura como, digamos, doctora en sociología, ves la proyección de las demandas feministas, que evidentemente, comparto contigo, siguen siendo utilizadas, restringidas, en este movimiento que vemos en las calles, por lo menos en Valdivia. Claro, es el día de la marcha feminista, la mitad de la gente está mirándote extraño, se dan el lujo de pasar por el medio de la marcha y agredirte, decirte cosas. Y yo en lo particular creo que también allí hay un nodo importante, ¿no? Porque entiendo el movimiento feminista como una de las respuestas que quizás estamos buscando, de manera dicotómica, porque también mi lectura un poco de las narraciones de ustedes es que es dicotómica el lenguaje, el significado que van atribuyendo, o por lo menos así lo interpreté yo. Entonces también quiero como hacer una invitación a que estas respuestas no sean de certeza ni de recetas, y ojalá también ir saliendo como este paradigma academicista tan binomial o tan dicotómico. Eso. Gracias, y que le pongamos buenos nombres a los foros. Por lo menos. No, como dice el colega, el nombre más que el nombre. Sí, dice mucho. Entonces, claro, es una autorreflexión, ¿no? Sí, yo lo hubiese puesto de otra manera, de hecho. ¿Alguien más, por favor? Y así hacemos después una ronda. Buenas tardes, mi nombre es Lina Martín, pertenezco a Noma FP, y lo que quiero contar es que hay una élite en nuestro país que difícilmente va a querer soltar sus privilegios, que difícilmente va a poder compartir todo lo que obtiene del esfuerzo de todos nosotros, redistribuir, porque ellos también se han estado preparando para este momento, porque ellos piensan que las mayorías pueden dar totalitarismo. Entonces, desde esa perspectiva es difícil que le den mayor participación al pueblo, en este caso a través de la Constitución, porque le temen a la participación de las mayorías, le temen al aumento de las luchas por el feminismo, las luchas por la diversidad sexual, la lucha que tiene mi pueblo originario, que es el pueblo nación mapuche. Entonces, estamos en una situación que yo la siento particularmente difícil, que las élites, tanto económicas como políticas, como empresariales, financieras y las transnacionales, permitan que el pueblo de Chile pueda lograr lo que quiere lograr. Lo otro es que a mí me llamó mucho la atención en este año la forma en que los ministros se dirigían al pueblo. Cuando cuando en el Senado se permitió que aprobar, ¿cierto?, que se tuviera la idea de legislar sobre pensiones, ese día el ministro Valdés se mandó un baile en el Senado. Un poquito más después, el ministro Monker desayunó con un grupo de personas comiendo altas
Y eso se mostró a través de todo el país. Y el pueblo en el año yo creo que puede comer una palta por lo que han visto. Y bueno, después vienen esas otras frases del ministro Valdés de nuevo y de otro ministro, ¿cierto?, que reflejaban la falta de respeto que le tienen a las personas comunes y corrientes de este país, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los jóvenes, al pueblo nación mapuche, a las personas que están privadas de libertad, porque nosotros no nos preocupamos mucho de ese grupo de personas que lo pasan pésimo. Entonces, esa falta de respeto ha ocurrido siempre en este país, no solamente ahora, de las élites. Entonces, es difícil que se pueda cambiar eso, a no ser que las universidades, ¿cierto?, que tienen la responsabilidad de formar a las generaciones que vienen y las que en este momento están, les enseñan otra forma de comportarse en un medio social. Porque especialmente los estudiantes de la Universidad Católica, me imagino, y ahora las universidades privadas como la Adolfo Ibáñez y los colegios particulares de las élites, no le enseñan a los jóvenes, creo yo, el respeto hacia los demás, hacia los más desvalidos. Solamente se respetan entre ellos. Entonces, si no cambiamos esa cultura en este país, difícilmente vamos a tener las transformaciones que nosotros queremos. Y es una falta de respeto también el hecho de que el gobierno, ¿cierto?, llamó a la paz y los diputados, los senadores, no todos, ¿cierto?, fueron y hicieron esa mesa de pacto, digamos, para cambiar la Constitución, pero con ciertos límites. Y no sabemos todavía qué participación va a tener el pueblo de la nación mapuche, qué participación van a tener los jóvenes, que también son importantes porque ellos son los que llevaron la lucha adelante, qué participación van a tener ahí las mujeres y otros grupos sociales que también están requiriendo participar y hacer de este país una democracia verdadera. Entonces, si nosotros no mantenemos la movilización, la lucha en las calles, difícilmente eso va a cambiar. Y si todos no nos unimos para exigir respeto de los empresarios, de las élites políticas, tampoco vamos a lograr esos cambios que nosotros queremos. Gracias. Eso sería. Gracias, Andrea. Hagamos una ronda, ¿les parece, en el mismo orden? Javier. Sí. Bueno, hay harta... Yo creo que estos 40 días han servido para... Uno tiene muchas ideas en la cabeza, no sé si a ustedes les pasa, respecto a que alguien consultaba si es que la academia lo veía venir. Yo creo que... Pedro creo que lo mencionó, la academia lo veía venir. Hay una serie de libros a partir ya del año del 2011 respecto a la movilización de los estudiantes. Y por lo tanto esta situación de desigualdad, de malestar, ahora ya se han venido durante estos 40 días, se han empezado a publicitar, perdón, alguien me está... pensé que me estaban censurando. Empezaron como a salir a la luz, ya un libro de Mayol, luego un retrato de la desigualdad del Senado también, es decir, una serie de iniciativas a partir ya del año 2011 en que se trataba este tema de la desigualdad y del malestar social. El PNUD también ha salido durante estos días, también con un informe, es decir, que en su oportunidad probablemente todos lo vieron, pero hay una diferencia y Pedro lo menciona, respecto a que aquí ahora hay un reconocimiento social respecto a ese fenómeno, y esa es la diferencia. Es lo mismo que ocurrió con la movilización feminista, es decir, las feministas llevamos décadas hablando sobre el acoso o el acoso sexual, pero hasta que no hay un hecho concreto, bueno, la Universidad Austral lo sabe bien porque es aquí donde partió la movilización feminista del año pasado,
hasta que no hay un reconocimiento social de que esas son prácticas que no son razonables, que no son adecuadas, que no son permitidas, no cobra relevancia. Por lo tanto, puede haber mucha teoría, mucho texto, pero lo que le da la legitimidad a una determinada demanda, en definitiva, es la ciudadanía. Entonces, ahí está la distinción. Pero lo otro que quería complementar el tema de la academia es que la universidad también va a tener que entrarse a mirar respecto a cómo este sistema ha generado un tipo de universidad, donde competimos unas con otras, donde los alumnos que al parecer no sirven, porque de repente hay reglamentos de eliminación, entonces uno le tiene que decir al estudiante, no, sabes que tú no sirves para esta carrera. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle que alguien no es adecuado para una determinada formación si no es la misma persona? El mismo tema de las universidades, las acreditaciones, estos nuevos modelos educativos que al final lo que uno le enseña a los estudiantes tiene que ver con cuáles son sus áreas de desempeño, cuáles son sus competencias para que se desempeñen en el área en el mercado laboral. En definitiva, lo que estamos generando es contribuyendo a esta ilusión de la meritocracia, contribuyendo a sacar rápidamente trabajadores al mercado laboral, pero sin un cuestionamiento respecto a que estamos generando empleo barato, sin mucho pensamiento crítico respecto a cuestionar el sistema en general. Por lo tanto, las universidades también, más allá de analizar los fenómenos o no, tenemos harto que decir respecto a cómo reformular las universidades desde dentro. Es decir, tenemos que volvernos a mirar el cómo enseñamos, las metodologías, el mismo modelo educativo, las competencias, las acreditaciones que nos hacen competir en una universidad contra otra. Y eso obviamente se traslada también a los estudiantes, es decir, hay estudiantes de primer nivel, otros de segundo, dependiendo de los rankings de las universidades, es decir, estamos contribuyendo a una segregación educacional y por lo tanto también este proceso nos tiene que tocar a nosotros desde dentro de la universidad. Gracias. Javier, Pedro Güell. Quisiera seguir en la misma línea de reflexión de Daniela, porque yo creo que es una pregunta desde la perspectiva de futuro, muy interesante, importante, y es ¿por qué no vimos lo que estaba ocurriendo bajo nuestros pies? Yo creo que esa es una discusión muy larga y que tiene que ver con cómo nos aseguramos que no nos vuelva a dar ceguera y que de los procesos que vienen de aquí para adelante volvemos a empezar a no verlos. Pero respecto a la pregunta, ¿por qué no vimos algo que, respecto a lo que yo me acuerdo, por lo menos desde el año 97, está sobre la mesa en discusión? Quiero recordar solamente 3 eventos. El libro Anatomía de un mito, sí, de Tomás Mullián, el informe de desarrollo humano del 1998 sobre las paradojas de la modernización y el debate político al interior de la concertación entre autoflagelante y autocomplaciente. Es decir, esto con todas sus letras está puesto sobre la mesa hace mucho tiempo. Y sin embargo no vimos, tratando de ordenar un poquito y para no exagerar con las dicotomías, siendo prudente. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es que no se vio porque hay intereses ideológicos en que no viéramos y esos intereses disponen además de un cierto monopolio sobre los aparatos ideológicos culturales. Es decir, no es casualidad que los medios de comunicación de masas que impactan sobre la opinión pública, como es la prensa escrita y la televisión abierta, que son las fuentes fundamentales de información, están totalmente en manos de monopolios y que además ideológicamente están puestos en un lado y no en el otro. O sea, la falta de diversidad produce ceguera y este es uno de los ejemplos. Lo otro es, más allá de eso, porque incluso en ese espacio todavía hay capacidad de movimiento y de opinión, es el tema de la tecnocracia. La tecnocracia es la idea de que lo único que importa es el crecimiento y que para producir crecimiento lo único que importa es la eficacia técnica en el empleo de los medios y que para ese fin la política siempre es un estorbo porque los políticos son lentos, no técnicos y discuten y crean utopías en vez de crear soluciones técnicas. La tecnocracia ha hecho, entre otras cosas, que nos dediquemos a mirar indicadores, lo que llaman la evidencia, por ejemplo, ¿cómo pueden hablarme de malestar
si en Chile el PIB per cápita es el más alto de América Latina? ¿Cómo pueden hablarme de malestar si el consumo agregado está aumentando? ¿Cómo pueden hablarme de malestar si ese indicador líder de los mercados, como es la venta de autos nuevos, ha aumentado exponencialmente? Unos tecnócratas que nunca entendieron que una cosa es la evidencia agregada del análisis de las instituciones y de la economía, y otra cosa es la experiencia. Y que la gente no vive ni ve indicadores agregados de consumo, lo que vive son experiencias de relaciones sociales. Es decir, da lo mismo cuál es el consumo, lo importante es cuál es la relación que se establece cuando entro a Falabella, cómo soy tratado y cómo me trata el crédito, etc. Y la ceguera tecnocrática, o sea, el enfoque tecnocrático produjo y ha producido una ceguera muy importante, que además está apoyada porque en el ámbito de los expertos que asesoran la política y los negocios, son todos tecnócratas que han establecido una hegemonía muy fuerte sobre sus maneras de ver. Las universidades enseñan tecnocráticamente y hay el dominio, por lo tanto, del pensamiento único. Voy a repetir lo que decía Javiera en un aspecto, que es las ciencias sociales estamos en deuda. Yo creo que esto hay que decirlo porque tiene que ver con la obligación que tenemos los cientistas sociales de ponernos en revisión de nuestras prácticas académicas. Porque nosotros hemos ido construyendo y aceptando, por los intereses de competitividad individual, de engrosar nuestros currículos y mejorar nuestras perspectivas laborales, hemos aceptado la mercantilización del espacio de la investigación. Por ejemplo, yo aquí, entre la preparación de esta conversación y el tiempo que estoy aquí, voy a invertir 3 o 4 horas que no quedan reconocidas en ningún espacio formal académico. Es decir, yo después, cuando tenga que postular a un proyecto de investigación o a la publicación de un artículo, no puedo poner estuve conversando ciudadanamente con ciudadanos sobre problemas ciudadanos. Eso no le importa al sistema de medición de productividad. Es decir, y nosotros lo hemos no solo tolerado, sino que incentivado. Y ese sistema de medición mercantilista de productividad y impacto en la investigación en ciencias sociales, lo que ha producido es una distancia de lo público. Como les digo, lo que aquí estamos haciendo no tiene ningún peso en los indicadores de productividad. O la producción, por ejemplo, de 10 años de informes de desarrollo humano no tiene ningún peso en ningún esquema de productividad académica. Y eso lo sé por experiencia personal. Y finalmente, porque también se instaló una cierta, a propósito de la ceguera, se instaló una cierta idea de decir, no, si hay malestar, porque también no todos son ciegos, entonces había algunos que decían, no, porque leen los datos y dicen, efectivamente hay malestar, pero momentito, este malestar es natural porque las expectativas han crecido demasiado, entonces la gente no tiene paciencia. Entonces, efectivamente, la modernización demora un poquito más de lo que pensábamos, por lo tanto, paciencia. El problema de malestar es un problema de impaciencia, o como dice un rector por ahí muy conocido, esto es un problema de deformación psíquica de los adolescentes que no ven para dónde van las cosas. Eso. Bien, gracias, Pedro. Bueno, Hernán Cuevas. Muchas gracias por compartir sus reflexiones a Carlos, Ángela, Dina. Muchas gracias realmente. Yo creo que esto justamente es un paso para lo que de alguna manera sugerían, ¿no sé, tanto Pedro como Javiera, ¿no? De establecer puentes, ¿no? Y no, que sean puentes que no se corten con el paso del tiempo, que incluso cuando estemos en una situación entre comillas normalizada, no sé si es que eso va a ocurrir, sigamos manteniendo estos puentes. No quiero agregar demasiadas cosas, pero justamente para ver si podemos hacer una segunda ronda tal vez de preguntas o de conversación. Sí decir que, claro, la crisis es algo que tal vez habían diagnósticos sectoriales, por así decirlo, ¿no? Efectivamente, tal vez quienes más habían apuntado a una cuestión de crisis más sistémica eran tal vez ustedes en el PNUD, digamos, ¿no? Y estoy de acuerdo con que además esos informes hacían un valiosísimo aporte en ese sentido. Pero también de otro lado, ¿no?
el tipo de práctica que nosotros realizamos como académicos, también especializada, ¿no? El tipo de práctica disciplinarmente encajonada, ¿no? No nos permitía entender muchas de estos signos, ¿no? Que finalmente terminaban siendo como signos separados, o incluso en el PNUD uno podría ver que un libro tan influyente como el de Desiguales, por ejemplo, que fue publicado el año 2017, quizás habría sido más interesante que, en vez de haber tratado como en capítulos separados algunas de sus dimensiones, ¿no? Ellos mismos hubieran hecho un esfuerzo tal vez más integrador, ¿no? de esas dimensiones. Quiero decir con eso que incluso quienes más habían señalado este rasgo más bien sistémico y multidimensional del malestar, tenían también dificultades para poner en un diálogo interdisciplinario, ¿no? Este diagnóstico. Sobre la cuestión de las élites, es cierto que las élites pueden parecer muy indolentes, ¿no? Y que todas las señales son indicativas de que en realidad no van a dejar tan fácil ir, ¿no es cierto?, las posiciones privilegiadas que tienen, ¿no? Eso me parece que forma parte, además de el ser élite, ¿no? Tienen una capacidad también de resiliencia mayor que la de otros actores, y de alguna manera también una capacidad de cooptación, ¿no? También de otros actores, incluso quienes han estudiado, ¿no es cierto?, partidos populares, ¿no? Y la historia de los partidos populares han llegado frecuentemente a la conclusión de que incluso esas organizaciones populares frecuentemente también terminan siendo no cooptadas. En definitiva, creo yo que hay allí un problema muy serio. Hay un problema muy serio porque esta separación, ¿no?, que se ha entronizado y se ha consolidado respecto de la experiencia cotidiana de las personas y de la ciudadanía en general, nos convoca a nosotros como ciudadanos a un desafío para el cual no tenemos tampoco claridad, ¿no? Ni nosotros como ciudadanos, ni tampoco como intelectuales eventualmente o académicos. Sí sabemos que desde la asamblea, desde la calle, desde la protesta, confronta a este sistema, ¿no es cierto?, y confronta a la democracia representativa con cuáles son sus debilidades y con aquello que ella misma no logra representar, que es la crítica de la democracia representativa, que es la crítica de ese régimen elitario. La asamblea sirve en ese sentido justamente como esa muestra. La protesta en la calle sirve como esa muestra. Pero yo soy convencido de que en la medida en que nosotros, como conjunto de ciudadanos, no construyamos una alternativa, el espacio del poder va a seguir estando ocupado por alguien que ya está organizado. Entonces, la única forma que yo veo y que creo yo hemos aprendido tal vez colectivamente, ¿no?, es la de organización. Una forma organizacional, que tenemos que buscar nuevas formas tal vez de organización, sí, pero no creo que podamos pensar que de la asamblea, de los cabildos, de la asamblea, me refiero no a la asamblea constituyente, sino que me refiero de las asambleas en general, como los cabildos o de la protesta, pueda por sí solo, ¿no es cierto?, emerger algo como un proyecto. Eso es lo que estamos necesitando, ¿no? Estamos necesitando de un momento político de articulación de un proyecto alternativo. En la medida en que no haya un proyecto alternativo, me parece que hay lamentablemente un mal augurio. Gracias, Hernán. Había una pregunta Sí, que tenía por que favor, ver con la igualdad de género. No sé si la contesto ahora o después que... Ahora. Ya. Efectivamente, cuando uno revisa la sistematización de los cabildos o cuando uno ha participado en cabildos, las brechas de género, la identificación de ciertas demandas feministas no aparece. La igualdad de género no está
como priorizada dentro de los cabildos. Pero eso, cuando uno ha revisado las dificultades que ha tenido el movimiento feminista a lo largo de la historia, tienen que ver con eso. Siempre las demandas feministas van a quedar subsumidas, porque eso habla, digamos, de la propia discriminación, de que lo que necesitan las mujeres siempre va a tener un menor valor que lo que necesitan los varones. Y recuerdo en el caso de los indignados en Madrid, que salieron las feministas, muy activas allá, y desplegaron un lienzo que decía: si la revolución no es feminista, no es revolución. Bueno, y los indignados, que eran más progresistas, que tenían toda esta como mirada de distanciamiento respecto a las élites tradicionales, querían además romper con esto que le llamaban este bipartidismo, le votaron el lienzo. Es decir, desde el sufragismo también aparecen las demandas feministas como con menor valor social que cualquier otro tipo de demanda, ¿ya? Por lo tanto, eso es como la lógica, o lo que así ha ocurrido permanentemente. Ahora bien, ¿qué es lo que queda ahora? Es que aquellas que tenemos mayor conocimiento, poder educar respecto a que no hay incompatibilidad respecto a las demandas de igualdad de género respecto al resto de las demandas. Por ejemplo, tú tomas alguna que puede ser la de la jubilación, vas a ver que las mujeres van a estar en peor situación respecto a la jubilación. Por lo tanto, cualquiera de las demandas es compatible con introducir el enfoque de género. Es decir, en cualquier grupo humano somos las mujeres las que estamos en peor situación. Por lo tanto, requiere de hacer pedagogía respecto a eso, que las demandas de género no tienen que ver con algo distinto respecto al resto de las demandas. Y solo quería agregar cómo en términos también de este momento nos lleva también a reformular o a mirar de mejor manera las políticas públicas que habíamos hecho con las mujeres, o que desde el Estado estaban destinadas para las mujeres, y cómo hemos sido socializados en un modelo neoliberal. Y recuerdo mucho la política de igualdad de género, pero que tenía que ver con la incorporación de las mujeres al mercado laboral remunerado. Esa política que parecía muy pro igualdad de género, uno no la cuestionaba a priori, salvo algunas personas o algunas feministas que veíamos que en definitiva lo que hacía era, el gobierno lo que quería era un ejército de trabajadoras baratas con menor formación que los varones, y que pudieran sumarse a este sistema de libre mercado, sin preocuparse el Estado de la calidad del empleo, del acoso sexual que viven las mujeres al incorporarse al mercado laboral. Es decir, estábamos haciendo el juego de un determinado sistema sin mirar que en definitiva no necesariamente eso contribuía a una igualdad de género. Y por lo tanto, este periodo también nos convoca a remirar las prácticas, remirar qué efectivamente contribuye a la igualdad de género y qué no. Gracias, Javiera. Las preguntas que tenemos, nos quedan algunos minutos, así es que y después hacemos una ronda final. Adelante, Claudia. Hola, buenas tardes a todas y todos. A mí me gustaría aprovecharme del título y preguntar a los sociólogos en general cuáles serían los procesos que debería continuar el movimiento social para articularse y llevar las demandas de manera concreta y ser escuchadas por los políticos, los diputados, los senadores, porque si no estamos muy claros de cuál es la apreciación, ¿cierto?, de lo que ocurre, pero no estamos planteando soluciones. Entonces, desde la sociología, ¿cuál es la forma de articular este movimiento social? Mi pregunta es la misma. Antes quería hacer una pequeña acotación a lo que comentaba Pedro sobre la desigualdad. Hay un experimento de Franz de Waal, el etólogo y primatólogo, con monos capuchinos, en que muestra la reacción ante la desigualdad, en que a dos monitos les dan una recompensa con rodajas de pepino por hacer la misma actividad, pero en un momento a uno de los monos lo empiezan a premiar con uvas, que para el mono evidentemente es más interesante que la rodaja de pepino, y el mono que está al lado en un momento se indigna y empieza a rechazar las rodajas de pepino porque le están pagando mejor a su compañero. O sea,
hay una cuestión profundamente animal, digamos, en esta, y lo digo en el sentido positivo, absolutamente, en esta necesidad de igualdad en el ser humano y en general en los primates superiores. Eso como comentario, perdón. Y luego quería sumarme también a la pregunta de Claudio, que yo creo que ustedes hacían una autocrítica bien fuerte sobre al área de las ciencias sociales, pero yo creo que están siendo muy duros. Creo que desde las ciencias sociales precisamente desde donde mayores advertencias ha habido que algo así podía ocurrir. Ciertamente no ha venido de los economistas y de otras áreas más duras, digamos, son probablemente las ciencias sociales las únicas, y tal vez los artistas también, ¿no? Creo que también los artistas, por ejemplo, esta canción que sacó hace poco Anita Tijoux, tienen una sensibilidad distinta que captan mejor lo que está ocurriendo. Pero entonces, claro, reforzando lo que preguntaba Claudia, ustedes que creo que sí han leído mejor que cualquier otro, ustedes las ciencias sociales, ¿qué posibilidades ven de salida? ¿Por dónde podría ser el camino? Aquí también, adelante. ¿Ya? Buenas tardes, mi nombre es Winston Gallardo, yo soy profesor jubilado y orientador. Y bueno, uno como profesor y orientador veía con mucha preocupación una suerte de pérdida de valores en la familia y en los jóvenes, fundamentalmente la solidaridad. Ya, yo recuerdo, por aquí veo algunas caras y unas cabezas, de quienes anduvimos alguna vez construyendo escuelas gratuitamente sin que nadie nos lo pidiera, y allí estaban los jóvenes. He visto con preocupación cómo se nos ha metido en la cabeza, especialmente a los jóvenes, ¿no es cierto?, el amor por el placer fácil, el conseguirlo todo fácilmente. Pero en realidad mi preocupación y la pregunta apunta hacia otro lado. Hace unos años atrás yo presenté un proyecto a un exrector de la Universidad Austral que era amigo mío y a algunas autoridades educacionales, porque yo veía con mucha preocupación cómo las universidades en Chile cayeron en la trampa del lucro, ¿ya?, y han llenado este país de profesionales sin ningún miramiento. Nunca recibí una respuesta, se me dijo sí, lo que me parece muy interesante. Yo creo que hay un problema que los jóvenes se han desinteresado por muchas razones, pero no porque no hay oportunidades. He visto con mucha tristeza ya cómo los jóvenes sienten esta falta de oportunidades. Una vez leí en este diario más importante de Chile que se dice que el 40% de las profesionales estaban trabajando lo que ellos habían estudiado y el resto no. He visto con pena como amigos míos que han venido del extranjero buscando oportunidades en Chile han tenido que volverse a sus países. ¿Para qué decir quienes salieron por razones políticas de Chile, cuyos hijos volvieron y no encontraron una puerta abierta? La pregunta es entonces, las universidades, ¿cuál es el rol aquí de las universidades? ¿En qué medida vamos, ¿no es cierto?, a abrir y a incentivar las posibilidades a los jóvenes? Porque los jóvenes hoy día, si sienten rabia, es precisamente por esta ausencia de oportunidades para ellos. Gracias, aquí también. Y cerramos. Enrique Fullá, ex académico de la UAS. Yo estaba haciendo muchas preguntas. ¿Cómo arrancar el privilegio a aquellos que lo tienen muy aferrado? ¿Sí? No es por la violencia. ¿Hasta dónde se puede usar violencia y de qué forma? ¿Somos capaces de permanecer, lo que estamos ahora reclamando, somos capaces de permanecer unidos entre nosotros? ¿Resistir? ¿Estar dispuestos a apretarnos el cinturón no solamente económico, sino que de sentido y de todo, ¿no? Ceder. ¿Cómo pactar con los impulsivos e impacientes? ¿Cómo pactar con los temerosos al cambio, pero que están en las filas, pero que no están raros? ¿Cómo reconocer aceleradores
y frenadores del cambio, en ambos lados, tanto los que tienen poder como los otros. Y varios que se hacen parecer que son aceleradores, pero realmente por debajo están frenando. Entonces, todo esto a mí, hacia el futuro, me asusta. Bien, muchas gracias, Enrique. Hay un abanico interesante de opiniones. Vamos a hacer... ¿Tú comienzas, Hernán? Y seguimos con nuestro... ¿Tú empiezas? Sí. Bueno, en realidad las preguntas de Enrique yo creo que son muy interesantes, ¿no? Son clave. Don Enrique, ¿no? ¿Correcto? Sí. Y claro, es especialmente complejo, ¿no? Requiere de desarrollo de estrategia, ¿no? Requiere de organización. Yo soy de aquellos que piensa que la violencia no es algo que finalmente nos vaya a retribuir, ¿no? Incluso mirándolo como un medio, aquellos que lo verían como un medio legítimo, probablemente, ¿no? Y en la teoría política hay ciertas circunstancias en las que uno podría perfectamente justificar, ¿no es cierto?, la violencia política. Yo no creo que estemos ante esa situación, primero, hoy día, y en segundo lugar, tampoco creo que nos aporte para una estrategia de cambio, ¿no? Que finalmente lo que hace es aislar a aquellos que se van a mantener en el movimiento de una mayoría tal vez algo más moderada y que podría eventualmente dar las espaldas al movimiento. Y permítanme aquí una referencia breve a algo que pude observar con cierta cercanía, porque en los últimos años he tenido que viajar a Brasil, ¿no? Y ustedes recordarán que en Brasil el cuestionamiento a Dilma Rousseff partió también con una protesta que uno podría decir perfectamente podría ser también una protesta desde las izquierdas, ¿no? Y también había muchos reclamos desde las izquierdas hacia el PT por haber dejado los movimientos sociales, en donde estaba en realidad su raíz. Y al poco tiempo, lo que vemos como resultado, ¿no es cierto?, es que estas respuestas a la violencia, ¿no es cierto?, vino finalmente también de quienes pueden efectivamente movilizar la oferta de orden más capazmente, ¿no? Y eso es un riesgo que yo creo que tenemos que considerar. Yo creo que uno puede tener convicciones profundas y radicales, pero sinceramente muchas veces también requerimos de dar pasos y hacerlo por pasos, ¿no? No es necesario pensar en las transiciones, pensar en los cambios, tal vez no desde el punto de vista del gradualismo, que es una palabra teñida hoy día, ¿no?, de concesión, pero sí de pensar estratégicamente cuáles son esos pasos, ¿no? Y desde ese punto de vista, por ejemplo, yo creo que lo que estamos haciendo ahora con la crítica muy radical también desde algunos sectores al acuerdo, por muy crítico que uno pueda hacer al acuerdo y los términos en que este fue desarrollado, es innegable que nos ofrece una oportunidad. Nos ofrece una oportunidad que es necesario de tomar, ¿no? Y yo invitaría a que en lugar de irnos de la calle dando la espalda al acuerdo, nos mantengamos en la calle, ¿no es cierto?, tomando las riendas también de ese acuerdo, ¿no? Hay una oportunidad real detrás de armar listas de independientes, por ejemplo, y organicémonos para que eso así ocurra. Me parece entonces que es una cuestión importante, y allí tanto los impulsivos como los miedosos, ¿no es cierto?, van a tener un espacio, ¿no?
Tenemos que defender la figura también del negociador, ¿no? Este es un momento de negociación. Tenemos que dejar de pensar de que cualquiera que negocia es alguien que está sacando las cuentas para sí mismo. Tenemos tal carencia y ausencia de confianza interpersonal en Chile, y más aún respecto de las instituciones, que hoy en día a cualquiera que vemos tratando de representar a alguien o negociando algo, ¿no es cierto?, inmediatamente ese cavó su propia tumba, ¿no? Nos vamos a quedar sin ninguna oportunidad, por lo tanto. Hay momentos en los cuales es necesario, yo creo, negociar, ¿no? Forma parte de la lógica, ¿no?, sociopolítica fundamental. Y los aceleradores, ¿no es cierto?, del cambio, pienso yo que los aceleradores del cambio no van a venir por el lado tampoco de los grupos más violentos, ¿no? Creo que ellos pueden perfectamente terminar siendo retardadores del cambio, ¿no? Y hay que pensar en otras formas de acción colectiva hoy en día también, ¿no? Otras formas de protesta que nos permitan, por ejemplo, eventualmente incluso aislar las probabilidades de que allí se genere el espacio para luego la acción violenta, ¿no? No podemos dejar que el movimiento sea capturado por esa clase de acción únicamente. Hemos olvidado lo que es el boicot, ¿no? Lo que es nuestra capacidad de consumo selectivo, ¿no? Hemos olvidado lo que es, por ejemplo, el hacer el sitting, ¿no? O una serie de otras. Hay que pensar en otras alternativas. Yo he hablado mucho, así que me quedo ahí. Gracias. Javier Ulloa. Respecto a la pregunta de qué puede hacer la movilización, yo creo que la alternativa o quien tiene la posibilidad de dar pasos para la resolución o al menos para la disminución del conflicto, más que la movilización, es el gobierno. Creo que sí hubo un cambio de tono ayer primero con esta reconocimiento del informe de Human Rights Watch. Eso sí. Y por lo tanto, claro, cómo tú desescalas un conflicto dando gestos. Yo creo que en este actuar bien dubitativo del gobierno habría que ver si eso se mantiene, porque esto fue ayer. Y el otro gesto que apareció ayer, que el ministro Blumel invitó a la Mesa de Unidad Social. Yo creo que ese es un mecanismo de ir desescalando un conflicto y abriendo espacios de negociación. Por lo tanto, ¿qué le queda a la movilización? Mantenerse en las calles o mantenerse movilizado con algún otro tipo de acción colectiva, pero mantenerse movilizado. En el caso del gobierno, ya con la Constitución, más que el Congreso ya dio un paso, más allá que yo coincido con Cuevas, con Hernán, que efectivamente faltan, y ahí también hay voluntad de algunos congresistas de hacerle modificaciones, ingresar la paridad, ingresar representación de grupos originarios, y por lo tanto, en la medida en que la derecha entienda que se puede mejorar ese pacto, también hay un gesto respecto a eso. Agenda social sustantiva, es decir, ya se hizo un gesto con el tema de la Constitución, pero aquí falta la agenda social sustantiva por parte del gobierno. Es decir, parecía un chiste esta semana el gerente o presidente del Banco del Estado diciendo que ahora los adultos mayores sobre 65, es decir, millones de personas a la calle y en representación del Estado, de una parte del Estado, el banco aparece diciendo ya no le vamos a cobrar, es decir, entonces se requiere una agenda social sustantiva, y algo que no se menciona, que yo creo que también para desmovilizarse requiere responsabilidad política en materia de la violación a los derechos humanos. Es decir, Rosas ha salido muy bien parado respecto a esta situación, pero yo creo que esto ya no da más. Es decir, Constitución, mejora de manera de mejorar la negociación, incorporando estas como mecanismos de mayor participación y representación, agenda social sustantiva que dé cuenta de al menos algunas de las demandas: salud,
salud, jubilaciones, y también la movilización tiene que bajar un poco las expectativas. Es decir, uno que está rodeado de estudiantes y uno les dice, es decir, no, en la negociación este no es un juego de suma cero. Es decir, por más que salgamos a la calle y estemos movilizados hace 40 días, esto no se va a conseguir todo, ¿ya? El modelo también va a tratar de buscar mecanismos de reconvertirse, de travestirse. Eso también hay que estar alerta respecto a eso. Pero aquí la clave es bajar un poco las expectativas, poner metas claras. La Mesa Unidad Social yo creo que tiene un rol que jugar, porque dentro de esta liquidez que tiene el movimiento, es decir, de no identificación de caras, de rostros, de representantes, la Mesa Unidad Social tiene una cierta legitimidad en términos de la realización de, no sé, más de 10.000 personas participaron en los cabildos. Yo creo que hay varios como claves, utilizando el nombre del que se podrían ir mejorando o ir avanzando en términos de desescalar este conflicto, tanto por el gobierno como por el movimiento social. Gracias, Javiera. Pedro Bueno. Bueno, yo me alegro de tener que repetir todo lo que dijeron Hernán y Javiera, porque quiere decir que hay bastante acuerdo, y que ese acuerdo significará que a lo mejor es una de las vías que hacen sentido. Yo me alegro de repetirla. Quisiera enmarcar en algunas cosas y precisar otras, porque la pregunta efectivamente, y traté de partir así, es cómo construimos la salida política hacia adelante. O sea, me parece bien terminar con esta pregunta. Lo primero es que, más allá de si esto es un movimiento social o no lo que tenemos por delante, lo que sí sabemos es que esto no es una revolución. Esto es un proceso de reformas en el marco del Estado democrático que tenemos, y supone aceptar, por ejemplo, que estamos en un Estado democrático y que esto no es una revolución. La revolución es un movimiento que dispone de poder militar para reemplazar la forma de institucionalidad estatal y los actores de esa institucionalidad con un proyecto alternativo. No es nada parecido a eso, hasta aquí. Eso significa que, estando en un movimiento de reformas, lo que hay que hacer es un proceso de institucionalización política de los cambios en el marco del Estado democrático y en el marco y apoyado en la legitimidad de las reglas democráticas y de los derechos humanos, tal como los conocemos. Esto supone que aquí hay tareas para la sociedad y para el sistema político en esto. Respecto de la sociedad, yo creo que hay unos 3 o 4 puntos. Lo primero, y respecto de si independiente si es movimiento social o no, esto ha surgido por una presión social y no va a avanzar como reforma sin la presión social. Entre otras cosas porque esta es una presión social precisamente por la incapacidad hasta ahora del sistema político de procesar los cambios, y por lo tanto sin ese empuje sostenido social es muy difícil que esto llegue a institucionalizarse. Incluso quienes queremos que esto se canalice democrática y políticamente, necesitamos sostener la movilización social. Pero esto tiene algunas exigencias, me parece. Lo primero es que aquí la sociedad tiene que hacer un proceso de deliberación, como lo que estamos haciendo acá, y se han hecho muchos cabildos, para agregar demandas. O sea, no puede ser solo un movimiento social que se sostenga en la expresión de malestares, por legítimos que estos sean y razonables, sino que hay que agregar esto como demanda. Es decir, ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué queremos reformar institucionalmente? ¿Cuáles son los fines que queremos obtener? Lo segundo es que eso no se hace sin estrategias de conducción. Estamos en una cultura que crecientemente y en parte razonablemente está valorando los movimientos de coordinación espontánea y de tipo horizontal. Pero esto requiere liderazgos, representaciones y conducciones. Sin eso no hay política. Pueden haber muchas cosas, pero no hay política. Lo tercero, como decía, es fortalecer la movilización, entre otras cosas para evitar el ejercicio de los vetos de minoría. Solo una potentísima mayoría social capaz de ejercer presión puede limitar el ejercicio de los vetos. Eso es lo que ha roto los vetos ahora, el temor a la presión social. También una cosa que aquí no se ha dicho, para sostener la movilización organizada, para demandar la incorporación de la sociedad organizada como actor en la deliberación política, no ha estado presente en ninguna de las mesas donde están construyendo pactos. Y tenemos que ir allá. Si no, esos pactos van a carecer de legitimidad, de la legitimidad que necesitan.
Pero esto supone aislar la violencia. La conversación sobre la violencia es una conversación muy difícil porque está sometida a lo políticamente correcto. Y todos nos piden que no hablemos de la violencia porque el que habla de la violencia de manera racional la justifica. Entonces todos nos piden que hagamos de la violencia un hecho racional, irracional, y nos comportemos nosotros irracionalmente frente a la violencia. No, este es el momento para hacer una discusión que como país vamos a tener que hacer porque hemos dejado ver la violencia como un hecho social, independiente que la democracia no la quiere. Digamos. Pero necesitamos aislar la violencia porque necesitamos construir una nueva normalidad. Y la política no conoce el vacío. O el orden lo construimos nosotros, el orden público, lo construimos nosotros los demócratas, o lo van a reconstruir los autoritarios. Y esta cuestión no es de deseo, es de elección. Y por lo tanto el aislamiento de la violencia es un hecho clave. Ahora, uno dice, ¿y en qué espacio ocurre esta agregación de demandas conducidas que logra sostenerse como movilización y aislar la violencia? Bueno, se ha dicho aquí, hay 3 espacios, 2, yo quiero agregar un tercero que son claves. El primero es el pacto constitucional. El pacto constitucional instala un horizonte simbólico, jurídico también, político, de largo plazo en el cual encauzar todas las reformas. Y yo me parece clave, y no es para despreciarlo, es mucho más frágil de lo que parece y no tenemos plan B. O sea, o esto, o hasta aquí, o autoritario, o catastrofista. Lo segundo, se ha dicho, la agenda de bienestar y de derechos sociales, pero inmediata. La reforma constitucional son 2 años en que le vamos a pedir paciencia a la sociedad. Necesitamos un hecho inmediato que nos pruebe que vale la pena y se puede confiar. Y eso significa pensiones, salud, remedios, salarios mínimos, ahora, ya, para creer y esperar durante 2 años. Necesitamos encadenar, no son 2 cosas separadas. La confianza que se requiere para hacer un proceso constitucional supone gesto inmediato. Y hay una tercera dimensión que es la dimensión simbólica. La reciprocidad herida de esta sociedad demanda castigo y requiere la subjetividad para desmovilizarse, para bajar las revoluciones, requiere una satisfacción simbólica. Y eso significa formas sociales del castigo a los villanos. El impuesto al 0,1% más rico tiene que ir en serio. El castigo a carabineros tiene que ir en serio. El castigo a los privilegios de los parlamentarios tiene que ir en serio. Estas no son medidas que vayan a cambiar de la noche a la mañana, pero son medidas de satisfacción. La justicia es una forma de satisfacción de la reciprocidad herida. Necesitamos que como sociedad efectivamente hayan pruebas concretas, no solo de que dicen, como dicen todo ahora me vengo a dar cuenta que en Chile había desigualdad, estamos en deuda. Bueno, si están en deuda, que la paguen. Y no significa ejercicio de violencia, significa formas legales de satisfacción. Lo que es importante, creo yo, es que esta posibilidad de salida, que no tenemos otra, en general, es más frágil de lo que parece. Y por lo tanto, yo creo que el compromiso de todos nosotros a sostener una salida democrática, política, social, es clave. Pedro, gracias. Están presionando. Muy corto. A mí el problema de la violencia me interesa muchísimo, me importa muchísimo, creo que es fundamental. Pero yo creo que hay que ser bien analítico con la violencia, porque ahora se habla que los violentos van a capturar, usted lo dijo, sí. Pero resulta que hay otros que están no tan violentos. Ahora que estamos en la radio. Hay otros no tan violentos que están con mucha más posibilidades y fuerza para capturar, que son los que están probablemente muñequeando detrás de las comisiones, etc. A los señores estos que están ahí. Entonces a mí me parece que, junto con lo que dijo usted, ¿no es cierto?, que hay muchos jóvenes que tienen mucha rabia y que probablemente son los que tiran piedras o hacen barricadas, etc. O sea, yo creo que hay que analizar bien eso de la violencia. ¿Quiénes son esos grupos? A mí me interesa fundamentalmente esos compañeros jóvenes que salieron y yo les veo sus pancartas que dicen yo soy violento porque, o que me dicen de violencia a mí si mi abuela le daban 200 lucas, etcétera, etcétera. Yo los entiendo perfectamente.
Y yo quisiera que ellos estén de nuestro lado. Entonces, esta como abominación indiscriminada de la violencia me parece muy peligrosa, porque hay mucha gente que está ahí que es nuestra. Sí, hay, de hecho, la semana pasada nosotros hicimos un par de encuentros sobre estos temas. Vamos a continuar en ellos y yo los dejo invitados, invitadas y que corra la voz. Nosotros vamos a hacer con el Instituto de Estudios Antropológicos la próxima semana un par de encuentros que van a ser también transmitidos a través de la radio, y vamos a hacer la posibilidad de conversar con académicos. Va a estar Juan Carlos Esquius con nosotros, que está publicando un libro, no exactamente digamos sobre esto, pero sobre los temas ambientales que planteaba Pedro, por ejemplo, que es una cuestión que debiéramos empezar también a incorporar. Y desde esa lógica los invitamos a seguir este diálogo, porque lo peor que podemos hacer es creer que esto se resuelve, ¿no? Solamente en estos espacios, ¿no? Se está resolviendo de muchas otras maneras en distintos espacios, y lo que hacemos como esfuerzo aquí es que precisamente gracias a la participación en este caso de Hernán, Javiera y Pedro, de poder reflexionar con tiempo, darnos el tiempo para la reflexión, que es algo que parece que no teníamos, ¿no? Que parece que efectivamente queríamos resolverlo todo rápido, ¿no? Y fácil. Y este tiempo se nos ha dado por algo, nada es casual. Esta misma jornada de hoy es una jornada que abre muchas puertas. Me parece que las preguntas que formulaba Enrique o los planteamientos sobre este tema de cómo pensamos racional o irracionalmente la violencia que decía Pedro, o sea, son cuestiones que si no tuviésemos un estallido social de por medio, probablemente seguiríamos esperando el espacio para encontrarnos y a conversar de ello. Así es que muchas gracias por la disposición, por la profundidad del comentario, del diálogo, la franqueza y la transparencia. Y en especial, bueno, a Javiera, que ha viajado para estar con nosotros. Javiera, y que ahora vuelve. Después nos va a invitar a todos nosotros, claro, allá a Puerto Montt. A comer un curanto allá en Ángel Mo. Y a Pedro, pues, por supuesto, como siempre, te queda mucho trabajo todavía que explicar, Pedro, sobre las cosas, así que seguiremos encontrándonos en la radio también. Y también Hernán, que se ha ido incorporando también a este grupo tan diverso de personas que está tratando de abrir las mentes lo más que podamos, las nuestras por supuesto. Muchas gracias. Despedir a la audiencia además, porque nos están escuchando, nos están viendo, y esto queda registrado, está en los streaming, las grabaciones del video y el audio por supuesto, e invitarlos a que sigamos ampliando en la diversidad de opiniones estos encuentros. Así que muchas gracias. Un aplauso para ustedes.